Bien, dice así la palabra: ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Pero cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al juicio del infierno. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego devuelve y presenta tu ofrenda. Si tu adversario te va a denunciar, llega a un acuerdo con él lo más pronto posible. Hazlo mientras vayas de camino al juzgado. No sea que te entregue al juez y el juez al guardia y te echen a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtatela y arrójala. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él vaya al infierno. Recuerden que el Señor estaba dando entonces este discurso, este sermón en un monte, que con él estaban sus discípulos, eran personas que ya creían en Dios y estaban preparadas para escuchar esta palabra, que no era una palabra sencilla, era una palabra dura. Eran todos judíos y ellos conocían la ley. Ustedes saben que los judíos reconocen el Antiguo Testamento. Nosotros en la Biblia tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento. Para un judío el Antiguo Testamento es la Tanaj. Y cuando en la época de Jesús el pueblo de Israel había estado esclavo, cautivo en Babilonia durante 70 años, o sea que ya había pasado toda una generación, y los que estaban de vuelta eran nuevas generaciones, y habían olvidado el idioma hebreo. Muy pocos hablaban el hebreo, la mayoría de las personas hablaban el arameo, que era el idioma que se hablaba en Asiria. Entonces, en el idioma que se hablaba en aquel momento era el arameo y el griego, porque los romanos hablaban en griego y algunos hablaban en latín. Y las escrituras estaban escritas en hebreo. Las escrituras eran escritas por los escribas, que eran un grupo dentro del judaísmo que se ocupaba de eso. Y ellos, a su vez, enseñaban la palabra. Algunos los llamaban los maestros de la ley. Ahora, ellos enseñaban la palabra y también la interpretaban. Por ende, la gente lo que conocía era lo que los maestros de la ley les enseñaban. Durante años enseñaban la palabra, y el conjunto de todas esas enseñanzas se recopiló y se llamó la Misna. La Misna entonces era una recopilación de las interpretaciones de parte de los escribas. Después estaban los que interpretaron la Misna, porque pasaron otras generaciones y tenían esos que eran como 60 tomos, interpretaban la Misna. Y esos los llamaron los Talmudes, que era la recopilación de la interpretación de la palabra. Y eso era lo que llegaba al pueblo. Lo que ellos conocían era eso. Ahora, por ejemplo, les doy un ejemplo de lo que dice el Talmud. La palabra de Dios dice que no trabajes el día sábado. Bien. Entonces los judíos de los escribas de la ley se ponían a discutir, ¿qué es no trabajar el día sábado? Por ejemplo, no trabajar es no llevar una carga. Bien. ¿Y qué es no llevar una carga? Y no llevar una carga. Entonces ya empezaban a ver quién era más exigente. Y empezaron a discutir entre ellos, y está escrito, por ejemplo, en el Talmud, que llevar un higo, algo que pese más que un higo, era llevar una carga. No se puede escribir, porque escribir es trabajar. Entonces, si escribían más, ¿cuánto no se puede escribir? 2 letras. Más de 2 letras ya es pecado. Y discutían y escribían las leyes de las leyes de las leyes. Entonces, el que quería cumplir con las leyes, con la ley,
era casi imposible, porque era una suma de reglamentaciones y de exigencias, que imagínense el día sábado, no podían ni respirar. Y supuestamente la esencia de la palabra de Dios es que era el sábado, era el día de descanso. Entonces Jesús viene a romper con todo eso. Él dijo, y si mira el otro día dijo, no vengo a destruir la ley, sino que vengo a cumplirla. ¿Pero qué ley? ¿De qué ley estaba hablando? Jesús estaba hablando de la ley que él mismo había escrito. Ustedes saben que la Biblia fue escrita por hombres, pero inspirada por Dios. Entonces cuando Jesús dice, no, pará, acá yo les voy a decir lo que verdaderamente es la ley. No lo que ustedes entendieron que era la ley. No lo que los maestros de la ley les enseñaron. Y ustedes saben que hace unos años, me contaba, porque mi papá era pupilo del colegio Don Bosco, y él me contaba que las misas eran en latín, y que las Biblias estaban en latín. O sea que la gente no tenía acceso a la palabra de Dios. Vos solamente tenías acceso a lo que el sacerdote te decía, lo que decía la palabra de Dios. Por ende, lo que el sacerdote decía era lo que era la verdad. Pero ustedes saben que en la Reforma, cuando Lutero, que era un sacerdote, traduce la Biblia del latín al alemán, que era el idioma de él, empiezan a descubrir que lo que dice la palabra no tenía nada que ver en muchas cosas con las enseñanzas. Entonces se genera como una contradicción grande, y era un poco lo que Jesús venía a hacer. Él viene a romper las enseñanzas erróneas. Entonces da una serie de ejemplos. Hoy vamos a hablar de dos ejemplos. Hoy vamos a hablar del primero que dice no matarás, y el segundo que dice no adulterarás. Pero también dice ojo por ojo. Hay 6 ejemplos que vamos a seguir viendo durante estos días. Pero detrás de estos ejemplos había principios. Entonces imagínense, él tenía que romper una mente, un paradigma que existía en el pueblo de Israel de lo que creían que era la ley de Dios. La ley de Dios era la ley de Moisés. Entonces cuando alguien quería cambiar eso, era sacrílego. ¿Cómo vas a cambiar la ley? Entonces Jesús tenía derecho, tenía autoridad para cambiar la ley. Jesús dice, ¿cómo no la voy a cambiar si yo le hice? Yo soy el dueño de la ley. Yo le di la ley a Moisés y yo soy Dios. Ahora, ustedes entendieron todo mal. O les enseñaron todo mal. Por eso dice que si no son mejores que los fariseos y que los maestros de la ley, que los escribas, no van a tener acceso a la presencia de Dios. Porque la enseñanza que les estaban dando era errada. Imagínense el ejemplo que les di sobre el no trabajar el sábado. Entonces Jesús, ¿qué hacía el sábado? El sábado agarraba, comía, cargaba lo que haya que cargar, sanaba. Y no se puede sanar. ¿Quién dice que no se puede sanar? El Talmud. Pero yo no dije que no se podía sanar. Entonces, el sábado, el día de descanso, está al servicio del hombre. No el hombre al servicio del sábado. Y ¿cómo decía? ¿Qué sabiduría que tiene este hombre? ¿Cómo sabe eso? ¿Y cómo lo voy a saber si yo la escribí? Entonces, fíjense lo que él empieza a enseñar. Más que una ley, un orden, él está enseñando principios. 5 principios para entender la ley de Dios. Primer principio. Lo importante es el contenido, no la forma. La ley da forma al espíritu de la ley. Los abogados, muchas veces cuando estamos leyendo una ley, a veces no se entiende bien qué se quiso decir o qué se quiere decir. Entonces, una de las fuentes de la ley es ir al legislador. ¿Qué quiso decir el legislador cuando escribió esta ley? Entonces hay comentarios sobre el diputado o el senador que hizo el proyecto de ley y qué quería decir. El Código Civil, por ejemplo, tiene los comentarios de Vélez Sarsfield. Y uno puede entender y meterse en la mente y en el espíritu del legislador qué es lo que quería decir. Porque los tiempos pasan y una ley que uno pensaba que tiene una interpretación, uno lo puede malinterpretar. Y acá pasaba lo mismo. Entonces, ¿cuál era el espíritu, en este caso, del legislador, del espíritu de Dios? ¿Qué quería decir? Si yo me focalizo en la forma,
Decía, no mates, no mato. Punto. Entonces, no mato. Como no mato, está todo bien. Fíjense en el ejemplo, no sé si ustedes conocen la historia, hay un joven dirigente de una posición económica muy alta dentro del judaísmo que se acerca a Jesús y le dice, maestro, bueno, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la salvación? Entonces el Señor Jesús le dice, ¿conoce los mandamientos? Sí, los conozco, los cumplí desde chiquito. Bien, buenísimo, le dice el Señor. Qué bueno, qué alegría que me da, me encontré con un joven dirigente. Ahora, te voy a pedir un solo favor. Vendé todos los bienes que tengas, dáselo a los pobres y seguime. El tipo no. ¿Cómo vender los bienes que tengo? ¿Estás loco? ¿Dónde está ese mandamiento? Habrá pensado él. ¿Y saben dónde está ese mandamiento? Amarás a Dios el primero, por sobre todas las cosas. Y él amaba más el dinero que a Dios. Por ende, él creía que había cumplido con los mandamientos de Dios porque no había interpretado el verdadero sentido de Dios que había detrás de ese mandamiento. Y el Señor lo confronta con una realidad y el muchacho dice que se entristece y se va. Yo quiero creer que ese encuentro que tuvo ese chico con Dios cambió su vida y que reflexionó y que después volvió con Dios. Vamos a creerlo así, ¿qué le parece? ¿Sí? Bien. Otro principio, la ley de Dios se ocupa de los motivos, pensamientos y deseos que llevan al acto erróneo, más que al acto mismo. Le importa el corazón del hombre. Por ejemplo, cuando el Señor Jesús dice no adulteres, una vez que adulteraste, ya está. Pero el problema no es el acto del adulterio. El problema es lo que pasó antes por el cual vos llegaste a cometer ese error. El que vos llegaste a pecar. Él está mirando qué pasa en tu vida. No está mirando lo externo. Está mirando qué hay, el motivo, lo que pasa en tu corazón, lo que pasa en tu vida. Por eso si nosotros nos quedamos nada más con lo que dice el precepto y no profundizamos en nuestras vidas, ¿por qué yo llegué a este punto en mi vida? ¿Por qué tengo la tendencia a enojarme? ¿Por qué me saco y grito y digo cualquier cosa? Porque detrás de eso hay algo que está mal en mí. Entonces al Señor le interesa que trates con lo que pasa con vos. Por ejemplo, yo tengo un problemita grave con la aprobación, ¿no? Si mi señora no me aprueba, me pongo mal. Me enojo. Hoy me enojé. No le dije nada, pero me enojé. Y le di un tirón en la espalda. Pero en realidad, el problema no es que me apruebe o no me apruebe mi esposa. El problema es, ¿qué me pasa a mí? Por el cual yo me siento desaprobado. O me afecta la desaprobación. Entonces Dios dice, yo quiero tratar con vos en lo profundo. Otro principio. Fíjense lo que dice la palabra, en lo profundo. Yo quiero que Dios trate conmigo en lo profundo. Y la palabra de Dios dice que la palabra es viva y eficaz y más cortante que las espadas de 2 filos, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Quiere decir que cuando yo leo la palabra con deseo, cuando yo leo la palabra creyendo que es la palabra de Dios, la palabra entra en mi vida y me confronta. Porque discierne lo que está pasando en mis pensamientos y en mi corazón. ¿Cuáles son mis verdaderas intenciones? Yo no le puedo, al Espíritu Santo no lo puedo engañar. Él sabe bien lo que pasa en mi corazón. Y cuando leo, era para mí. Descubrí algo, me arrepiento. Por eso es importante la palabra de Dios. Por eso es importante que tengamos un hábito de lectura de la palabra de Dios. Por eso es importante que vengamos a aprender la palabra de Dios, que escuchamos la palabra. Por eso es importante que participes de un grupo donde estudiamos la palabra de Dios. Por eso es importante que te capacites para enseñar la palabra de Dios.
porque te beneficiás vos primero y sos un instrumento de beneficio hacia otros. Discierne las intenciones y los pensamientos. Y a su vez, parte, rompe, quiebra, cirugía. Hablamos, hace un tiempo, Faustino, hablamos, Dios es un Dios que quiere hacer cirugía. No es que pone una curita y listo, una palmadita y ya está. No, no, no. Él quiere ir a lo profundo de nuestro corazón. Él se interesa por nuestro corazón. Y venimos de una vida con dificultades, experiencias, situaciones, vivencias que han generado heridas, tumores, cánceres que necesitan ser extirpados. No podemos ser livianos. Dios quiere ser profundo. Él dice, como decíamos hoy en la oración, Él, nueva vida. Lo viejo pasa y todo se hecho nuevo, pero para eso trata con nosotros. Otro principio de la ley tiene un aspecto negativo. Fíjense, no matará, no esto, no el otro, ¿no? Pero también tiene un aspecto positivo. Dice, no mates, no te enojes, ve y reconcíliate. La parte positiva es, amate a vos mismo, porque Él está queriendo que nos amemos, que nos libremos, que seamos libres, que nos amemos, que amemos al prójimo, que amemos a Dios. Esa es la parte positiva de la palabra. Que no era la que entendían los fariseos y los maestros de la ley. El maestro de la ley decía, yo cumplo con la palabra, lo tengo con los 10 mandamientos, lo tengo colgado ahí, no mato, no adultero, ya está. Con eso basta. ¿Ah, sí? No basta nada con eso. No basta nada. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Te vas a quedar ahí? Yo quiero algo activo también. Otro principio. El propósito no es mantenernos en un estado de obediencia a normas opresoras, sino conducirnos a una vida en libertad plena. Y 1 Juan 5:3 dice, en esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos y estos no son difíciles de cumplir. Los mandamientos de Dios no son difíciles de cumplir. A primera parecen, no codiciarás, no te enojarás. Déjame echar. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para vivir así? Es una vida de castración. Ustedes son los fanáticos. Están locos. Pero Dios dice, no, están equivocados. No es, yo quiero que tengas libertad plena. Porque la Biblia dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Si vos vivís de acuerdo a este plan, vas a vivir mejor. Y ahora vamos a ver un poco las consecuencias. ¿Por qué Dios pone esas normas? ¿Qué pasa cuando no las cumplimos?